Gracias, señora presidenta. Bueno, esto es democracia y las mayorías pues ganan. Y nosotros pues nos rendimos a esa mayoría que ustedes tienen, escasa y justa, con la que quieren cambiar esta ley. Una modificación que va a tener una corta vida, porque yo ya les auguro, desde luego yo ya la dejo preparada. Luego ya veremos si lo hacemos conjuntamente o separadamente, una proposición de ley para volver a modificarla en cuanto vuelva a empezar la próxima legislatura. Y espero que la mayoría entonces sea otra. Me parece totalmente irresponsable estar haciendo esta modificación con una exigua mayoría sí, pero exigua, en el último pleno, sin dar lugar a una ponencia ordinaria, sin buscar acuerdos, consensos, acercamientos, absolutamente nada, y sin escuchar a nadie más que a quienes dicen lo que ustedes quieren oír. No puede decir usted, señora Luking, que en esta Cámara no ha habido nadie, ningún experto, que haya dicho que la custodia compartida es lo mejor en interés del menor. No es verdad, porque no quiero utilizar el término mentira. Usted ha dicho eso y no es verdad. Todos los profesionales y expertos que han pasado por esta Cámara, a excepción de algunas abogadas y juristas del mundo de la justicia que ustedes llamaron y que me parece muy bien, pero del mundo de la psicología, todo el mundo ha dicho que la custodia compartida salvaguarda el interés del menor, salvo, por supuesto, aquellos casos en los que es mejor otro tipo de custodia. Obviamente, yo les diría, no sé o sí sé, cuál es el objetivo de esta modificación. Aquí todo el mundo opina sobre lo que es el interés del menor. Y a mí me parece que lo que pasa es que escuchamos poco a los niños. Porque si escuchásemos más a los niños, de verdad, con el corazón, y estuviésemos dispuestos a saber lo que ellos sienten, no estarían haciendo esta modificación de la ley. Aquí no hay ninguna custodia compartida impuesta, porque si fuera impuesta no habría un 40%, habría un 99%. Los jueces están diciendo que cuando quieren dar una custodia individual, la dan. ¿Cuál es el problema, entonces? Den más medios para que tome esas decisiones mejor, si ustedes quieren, eso sería, me parece que sería lo mejor, lo más adecuado, pero desde luego ni mucho menos digan que no da una custodia individual, porque la da. Si escuchan a los niños, miren, yo les voy a contar una anécdota que el otro día me contaron con esta noticia de este debate que estamos teniendo, salió en los informativos. Y había una pareja, un matrimonio, que estaban viendo las noticias con su hija de 8 años. Y la niña, y ellos pusieron a comentarlo, y la niña preguntó que de qué iba esto. Muy inteligentemente la niña simplemente dijo, pero papás, si vosotros os separáis un día, me seguiréis queriendo, ¿no? Los dos, por supuesto. Y la niña dijo, pero yo si os separáis un día, yo quiero estar contigo, mamá, y quiero estar contigo. Eso es lo que diría la práctica totalidad de los niños. Y aunque su padre no sepa hacer pollo al chilindrón, pues les hará otra cosa. Y si su madre no les sabe llevar a esquiar, pues les llevará a coger hormigas. Da igual, lo importante es el afecto, lo importante es el equilibrio emocional y el bienestar. Y lo que les hace daño a los niños... silencio, por favor. Lo que les lo que les hace verdaderamente daño a los niños, señorías, no es un régimen de convivencia u otro. Es el conflicto y la falta de respeto y menosprecio entre los progenitores. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario.